Muchas veces nos han platicado que los lugares embrujados, en esos donde ocurren fenómenos paranormales frecuentes, tienen un origen derivado de que esas construcciones, escuelas, hospitales, edificios, fueron construidos sobre cementerios. Es más, siempre se ha bromeado con que las escuelas siempre son construidas encima de cementerios porque siempre se cuenta que justo allí había un cementerio y por eso espantan. La mayoría de las veces no es cierto. Sin embargo, hay una ciudad en México en donde definitivamente es cierto. Y es la Ciudad de México. Y le voy a platicar una historia que tiene que ver con una serie de fenómenos paranormales violentos que persiguieron a una familia durante algún tiempo. Precisamente por cementerios. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños, sucesos inexplicables, Perversidad humana. historias que otras mentes prefieren ignorar. Vamos a regresar un poco atrás en el tiempo. Mediados del siglo XIX y la Ciudad de México está cambiando radicalmente. De ser una ciudad colonial, con unas pocas calles, muchas iglesias, conventos, etc., se ha convertido en una metrópoli. México ha sufrido los embates de invasiones francesas, guerras interiores, la independencia 40 años atrás. Vamos, este es un país que está en pleno movimiento y hay un gobierno que intenta establecer una clara separación entre el clero y el gobierno, de tal forma que la iglesia a sus rezos y el gobierno a lo suyo. Partiendo de esto, se ha establecido la prohibición de que los cementerios sean religiosos. Hasta ese momento, la mayoría de los cementerios pertenecían a la iglesia o estaban dentro de las propias instalaciones de la iglesia. Así, por ejemplo, una iglesia de un barrio tenía el cementerio atrás de la iglesia o al frente o en alguna parte había tumbas. Ahora queda prohibido hacer eso. Todos los difuntos que sean sepultados serán enviados a un cementerio autorizado y se llevará un registro de tales acontecimientos. Por primera vez se intenta poner un orden que no sea eclesiástico. No significa que estuviera mal llevado aquello. Los pocos registros que había eran llevados en la iglesia, pero ahora será el registro civil el que se encargue de anotar los nacimientos y las defunciones, y en base a ello, establecer políticas y controles. La Ciudad de México para ese momento contaba con 2 o 3 cementerios muy cercanos a la parte central de la gran capital, que generaban problemas porque en primer lugar estaban muy llenos y en segundo lugar a nadie le gusta tener un cementerio en medio de un montón de lugares habitados. Así es que comienzan a desplazarse hacia las afueras. Así surge el fascinante Panteón de la Piedad, elegante, distinguido, para la gente rica. Y por ejemplo también surge el cementerio del Campo Florido. Así se le conocía. Había muchas flores y además había una iglesia de Nuestra Señora del Socorro y el Campo Florido. De ahí que se le denomine el cementerio del Campo Florido. Y todo marcha relativamente bien. El Campo Florido es el cementerio económico. Es a donde van a parar las personas que no pueden pagar por una tumba de mayor alcurnia, como en la Piedad o en el Panteón francés. También hay algunos cementerios para los militares, para la alta burguesía, etc. Pero el cementerio Campo Florido es para la gente pobre y para los que no tienen nombre. Ojo. Es uno de los pocos cementerios que va a contar con una fosa común, en donde sean sepultados todos aquellos que carecen de alguien que los reclame, los identifique o simplemente que fueron encontrados en la calle muertos. Hay un alcoholismo galopante. La Ciudad de México tiene un problema enorme y es que la gente consume cantidades increíbles de pulque, una bebida local extraída a partir de los jugos del maguey que se fermentan y produce una bebida alcohólica fuerte. Pero además,
Las personas llegan a beber en grandes cantidades hasta perder la conciencia y muchos de ellos mueren en la calle. Así que ahí van a dar. Pero ¿sabe algo? Muy pronto se hace evidente que, por lo menos en esos 2 cementerios, alguien metió la pata. Al referirme a esto es que alguien se equivocó y se equivocó grandemente, porque el Campo Florido está en las afueras hacia el sur de la gran ciudad, en una zona en donde antiguamente había un lago, y que al paso de los años se crearon una especie de plataformas flotantes conocidas como chinampas, para ganarle terreno al lago. No se desecaba, simplemente se iba colocando esta especie de plataformas y se iba rellenando de tierra. Por supuesto, ahí abajo hay agua, y muchísima agua, por lo tanto, desde el principio resulta inoperante aquello. La Piedad, al año de haber sido construido el cementerio y de haberse inaugurado con bombo y platillo, tuvo que ser cancelado. No era posible sepultar a nadie, se abría un agujero y se inundaba de inmediato. Y en el cementerio del Campo Florido la situación no fue tan diferente. Abierto en 1846 para 1871, unos 20 y tantos años después, tiene que ser cerrado por un severo problema, y es que muchos de los ataúdes flotan y salen de las tumbas. Es tal la presión hidrostática que hay en el suelo que se provoca una especie de alzamiento, un bufamiento del suelo, y esto a su vez hace que un cajón de madera vacío flote. Y esta presión hace, al mismo tiempo, que algunos de estos ataúdes que estaban en tumbas de tierra, es decir, que no cuentan con una ermita o con algún mausoleo, salgan a la superficie, exhibiendo los horrores propios de la muerte. Cuanto y más, en una época en la que había habido varias epidemias, cólera, viruela, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto genera alarma, y una alarma enorme, porque la gente de aquella ciudad de mediados del siglo XIX ve con horror cómo, de la noche a la mañana, hay ataúdes que sobresalen. Y por supuesto, las autoridades, lejos de explicar aquello como una misión vampírica o alguna cosa similar, deducen que se trata de la supresión hidráulica. Cancelan el cementerio en 1871 y, teóricamente, todos los restos son trasladados a un nuevo cementerio que se encuentra en una ladera rocosa en donde no hay tanta agua. Excepto, por supuesto, todos aquellos que no estaban en una tumba, todos aquellos que no tenían un ataúd y que por lo tanto no flotaban, sino que se quedaban ahí. Es 1871 y muy probablemente en las fosas comunes haya cientos de cuerpos de personas sin nombre, personas cuya muerte pasó inadvertida salvo por el olor de la descomposición cadavérica que los llevó a quedar allí, en una tumba, en una fosa común, permanentemente. Cambiemos de tiempo. Cambiemos totalmente de tiempo. Y ahora estamos en los años 60 del siglo XX, 1960. 1961, una cosa por ahí. Y estamos en Tlatelolco, Ciudad de México. El progreso ha llegado y la zona que antiguamente fue escenario de masacres y de un montón de barbaridades se convierte en un moderno polo de desarrollo urbano. Con el advenimiento de las filosofías de los desarrollos arquitectónicos, el arquitecto mexicano Alberto J. Pani, y un grupo de arquitectos de la mayor alcurnia nacional diseñan modernos complejos habitacionales. Aquello comienza a crecer. Son edificios muy bonitos, de varios niveles, son bastante altos. Están debidamente organizados y a su alrededor hay centros educativos, comercios, transporte. Es una metrópoli moderna. El objetivo: eliminar los cinturones de miseria que se habían venido formando con los años y concentrar edificios, conjuntos habitacionales que reúnan las condiciones necesarias para una armónica convivencia. Todo está muy bien. De hecho, son bonitos, son edificios bonitos. La gente vive muy bien ahí. Y ahí es donde vive la familia
de la señorita W, una niña. W, vamos a llamarle así. W nace en algún momento alrededor de 1963. Sus padres tienen este departamento muy bonito, en donde es recibida con todo gusto. Es la hija única y será la hija única para siempre. Así que se le ha pensado su habitación linda y todo. Desde la ventana se puede ver la Plaza de las Tres Culturas abajo. No pierda de vista eso, y si usted no ha visto nuestro video de Tlatelolco, le recomiendo que le eche un ojito. El hecho es que vive ahí. Su mundo está ahí, adentro de este departamento. Juega, se ríe, y el tiempo va pasando, y mamita y papito hacen sus cosas, van y vienen, tienen sus trabajos, le atienden, la cuidan, y por supuesto, ¿quién presta atención cuando una niña pequeña parlotea alegremente como si estuviera hablando con alguien? O cuando, por ejemplo, siempre jala su cochecito, además de su muñeca, para que juegue su amigo. Por supuesto que son pequeños detalles que quién presta atención. Y claro, hay 2 o 3 cosas más, pero ella no suele decirlo, porque no lo sabe. Cuando tiene unos 4 o 5 años, ¿cómo saber que el resto de la gente no ve lo mismo que ella? Por ejemplo, cuando de pronto observa a esta persona que parece que trae una ropa muy antigua, o por lo menos se ve tan diferente a los demás. Claro que cuando lo platica con mamá, mamá le dice, sí, querida, linda, sigue jugando. Pero mamá, el señor que está allá casi no trae ropa. Y ella asegura que además trae plumas y trae adornos y está pintado de colores. Es muy raro. Aun cuando es pequeña se da cuenta que eso no debería de estar ahí, mucho menos viéndola tan firmemente. O los chiquitos. Hay unos chiquitos, pero no son exactamente personas, son raros. En verdad dan miedo. Pero cuando vienen, ella corre con su mamá y la abraza. Y aquello pasa. Después hubo aquel momento tenso, ¿sabe? Cuando los jóvenes. En este lugar, en 1968, de pronto, muchos jóvenes quisieron cambiar al mundo. Estudiantes, 18, 17, 20, 22, jóvenes de la universidad, de la preparatoria, de secundaria, la chaviza. Se sintió obligada a protestar porque este México no es el que querían. Querían cambiar, querían hacer que esto fuera diferente, querían libertad. Se reunieron ahí y entonces el gobierno de aquel entonces, de ese momento terrible de la historia de México, envió a los soldados. Y envió guardias blancas y envió hombres que llevaban un guante en la mano, que al momento de comenzar a gritar y disparar unas bengalas, comenzaron a disparar y los soldados comenzaron a disparar y todo el mundo disparó contra una masa de jóvenes desarmados, muertos tras muertos, otros fueron golpeados, pisoteados, arrestados, desaparecidos. México vivió un terrible momento en 1968 y ellos vivían ahí. La señorita W, sus papás vivían en un departamento allí, y cuando oyeron los disparos y vieron correr gente, no dudaron en abrir la puerta y esconder a aquella jovencita. Era una niña. Tendría 17 años. Con su falda todavía abajo de las rodillas, con su pelito peinadito, una bailarina muy arregladita y su suétercito temblando y llorando. Con la ropa manchada de sangre porque acababan de pegarle un tiro a su novio, al que había acompañado a la protesta, y estaba muerto allá abajo en alguna parte, pero ella no lo sabe. Ella solamente está llorando porque cuando vio que se desplomaba lo sujetó, se manchó de sangre y entonces alguien la empujó y comenzó a correr y llegó al departamento donde viven W, su papá y su mamá. La mamá la está acariciando y la aconseja, todo el mundo está en pánico, pero W no. W está observando lo que está junto a la señorita aquella, junto a esta chica que está toda temblorosa mientras su madre le intenta cambiar la ropa para que si llegan los soldados no sepan que esa chica no vive aquí. Algo intenta explicarle la mamá diciéndole si viene no sé qué, pero W, que por supuesto no es su nombre, solo lo estamos diciendo para identificarle,
W está parada viendo algo más, algo que está formándose justo al lado de ella, hasta que de pronto toma la forma y empieza a hablarle. Eso que se formó junto a esta chica que llora está cobrando forma y tiene la forma de un hombre joven, de un muchacho. Su camisa extraña, como con colores. Y de pronto, esa cosa que se formó ahí, esa imagen, empieza a hablarle. Y le dice, por favor dile que no llore. Dile que la quiero mucho. Dile por favor que estoy bien, que no pasa nada, que ya estoy bien. W se lo dice, jalándole la blusa o lo que sea, diciéndole, oye, dice que va a estar bien. ¿Quién? Él, pero nadie lo está viendo. Los demás no pueden verlo, solo ella. Y le vuelve a jalar y le dice que ya está bien, que él va a estar bien, que no llores, que te quiere mucho. ¿Quién dice eso? Cuando ella voltea es evidente que está hablando con alguien, porque pone atención y entonces voltea y le suelta a bocajarro a aquella chica, tu novio está parado junto de ti, pero ya está muerto. Y después de esto se da la vuelta y se va a su habitación, con ese hábito al andar alegre que tiene. Hay un momento de absoluto asombro. Un rato después vienen las preguntas, ¿cómo era? Era así y así y así y así, y en medio de toda aquella confusión y aquel horror, la chica estalla en llanto nuevamente porque acaba de describir con lujo de detalles a su novio que estaba muerto allá abajo en la plaza, la ropa, la forma de decir las cosas, la manera en la que estaba en ese momento. Pasa el tiempo, 2 o 3 años después. No se olvida. 2 de octubre no se olvida. 2 de octubre no se olvidará. Pero el tiempo va pasando y las cosas están tranquilas. México respira de nuevo, hay movimiento, hay idas y venidas y de pronto llega Gabriel. Gabriel no es pariente de nadie. De hecho, es un muchacho que viene de Tabasco. Es sensacional. Vino a estudiar. Es como un hermano grande, ¿sabe? Porque ahora mismo W tiene 8 años. Ya es grande. Muy cerca de ahí está la escuela. Así es que cada mañana, Gabriel le toma de la mano y la lleva a la escuela. Cuando regresan, platican, se ríen, le hace bromas, comen juntos. Es como un hermano mayor, como un niñote que platica mucho. Viene de Tabasco, de alguna parte por allá. Y ha venido a estudiar y resulta que estudiando aquí se hizo novio de una prima de W, que ya es grande. Y bueno, por azares del destino terminó viviendo con la familia de W, que tiene una habitación libre. Es grato porque es muy divertido y tienen una relación de afecto. A la mamá de W le encanta que esté este muchacho porque W no tenía mucho con quién hablar y eso de que se estuviera imaginando gente no le gustaba. Por supuesto, W aprendió algo importante en todos estos años y es que aprendió a no decir todo lo que ve, porque hay veces que las personas no solo no lo entienden, sino que se espantan. A Gabriel no le preocupa tanto y se ríe mucho cuando W le platica que su amigo está junto a ella, y es que el amigo sigue junto a ella. Sí, ese del carrito de cuando eran más chiquitos. Cuando ella tenía unos 4 o 5 años y jugaba con una muñequita y el niño con el carrito, resulta que sigue con ella. Excepto que sigue siendo niño, sigue viéndose igualito, no ha cambiado para nada. W ya es grande, ya va en la primaria, ya platica con sus amigas de cosas de niñas grandes, y por supuesto, a veces, el amiguito aquel le incomoda un poco porque sigue siendo chiquito, pero le tiene paciencia. Pero Gabriel es grande. Buenos amigos. Cuando camina con él por la calle va muy contenta. El único problema es que cada cierto tiempo él tiene que viajar a su lugar de origen, a visitar a su familia. Y es aquel momento cuando ocurre lo impensable. Un viernes, Gabriel se despide. Nos vemos pronto, regreso el domingo, voy a ir a ver a mi familia y vengo. Sí, vete con cuidado, no sé cuánto. Las clásicas bendiciones porque todo el mundo le tiene cariño. Pero esa misma noche hay una llamada telefónica extraña. W está como siempre jugando por ahí. No sé si estaría con el amiguito o no. El hecho es que mamá contesta la llamada telefónica y se pone seria. Casi no dice nada.
Cuelga. Cuando ella viene y pregunta, le dice nada, no pasó nada. Sábado tranquilo, domingo tranquilo, lunes hay que ir a la escuela, pero Gabriel no ha regresado, entonces mamá la lleva a la escuela. Y van platicando como siempre, al tiempo que van hablando de cosas de grandes. Por la tarde, sin embargo, mamá se lleva una sorpresa rara. Antes de que tenga tiempo de salir del departamento, bajar todas las escaleras, caminar por la plaza y llegar a la escuela, de pronto tocan a la puerta y es W. Mamá se le queda viendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí si yo iba a ir por ti? ¿Cómo te viniste sola? A lo que W responde, no vine sola. ¿Me trajo Gabriel? ¿Cómo que te trajo Gabriel? Sí, claro, me trajo Gabriel y ya se pasa, cuelga su bolso, voltea a ver al niño que nadie más ve, que estará por ahí, y después se sienta en la mesa. ¿Pero cómo que te trajo Gabriel? Sí, claro, fue por mí a la escuela y venimos platicando. Pero no se va a quedar a comer. Me dijo que tiene que hacer un viaje muy largo, pero que solamente venía a verme para despedirse. Hay un silencio espantoso, uno de esos silencios macabros que cualquiera identifica porque sabe entender a veces el lenguaje no verbal. Y por supuesto W se da cuenta de algo. Ha estado todo este tiempo hablando con un muerto. Gabriel está muerto. Sufrió un accidente. En el trayecto hacia Tabasco, carreteras muy peligrosas, el autobús cae, voltea, choca, lo que sea, el caso es que muere. Su madre lo sabía, pero no se lo quiso decir. Estaba pensando la manera adecuada de decirlo para que fuera suavemente, pero ahora mismo, esta niña se lo acaba de soltar a bocajarro. Y queda muy claro que no está mintiendo. El tiempo va pasando. Y por supuesto las cosas van cambiando. La gente cambia. Ahora ella no es más la niña de primaria ni mucho menos, ya es una persona que está estudiando en la facultad, que va y que viene y sigue viviendo en casa con sus papás allá en Tlatelolco. Y de cuando en cuando vuelve a ver al sujeto aquel que camina. Ahora ya lo sabe, después de muchas veces de verlo, sabe perfectamente que ese debe de haber vivido aquí en 1500, 1400, es decir, que es alguien que ha estado demasiado tiempo aquí. Del niño, ahora puede decirlo, probablemente ese niño haya vivido aquí en algún momento a principios del siglo, se le ve por la ropita, y el hombre viejo, el del sombrero, ese siempre le causa mucho temor porque cuando aparece todo cambia, todo se rompe, todo se siente como si entrara el mismísimo demonio. Pero conoce a un hombre. Están estudiando los dos en una escuela, en la universidad. Se conocen, platican y van llevando una buena relación. Por supuesto que hay que guardar ciertos secretos y al principio ella no dice nada, pero en algún momento tiene que surgir la plática y hacérselo saber. Probablemente en el momento en el que pide la mano para casarse con ella. Ya son profesionistas, ya tienen un futuro común juntos, estudiaron lo mismo. Es cuando ella le confiesa que a veces los ve, a veces están allí y a veces los ve, y el niño aquel sigue estando allí, no se ha ido. Cualquiera se echaría a correr, pero el esposo de W es un tipazo. Es capaz de subir al Himalaya y pegar un brinco. Si en eso dependiera que estuviera con ella, por lo tanto se queda. Y sabe que a veces cuando W mira raro, no es que esté imaginándose algo, no es que esté soñando, no es que esté delirando, es que está viendo algo que nadie más ve. Y a veces también lo siente, porque se le puede notar en cómo se le erizan esos vellitos de la parte de abajo de la oreja o los del brazo cuando pasa algo de esto, sobre todo cuando de pronto te pasan y te tocan. Esa sensación de frío es horrible. Se han mudado a vivir a un departamento tras el matrimonio, allí mismo en Tlatelolco. Está limpio el departamento, salvo alguna cosilla por ahí pequeña que de vez en cuando ocurre, como aquella vez que vio a esos seres, a los feos. Aparentemente la han seguido. Fueron a visitar la casa del abuelo, el departamento donde creció, en el otro edificio de enfrente. Y cuando volvieron con la niña pequeña, su hija, se dio cuenta que estaban esas cosas ahí. Le dio mucho miedo, mucho miedo. Por eso decidieron irse. Y entonces se enteran de que hay una casa preciosa. Es una casa en un lugar conocido como la Colonia Doctores. Pero es casa, ya no es departamento y es mucho más grande, mucho más grande.
Tiene terreno, tiene 2 pisos, tiene varios baños. Ahora en la familia ya son 4. Son W, su esposo, su hijo de unos 11 años y la nena que tendrá unos 6 añitos. Necesitan espacio. Pero además, la mamá de W falleció hace algún tiempo. Está su papá solo. Por lo que deciden juntar todo e irse a vivir juntos. La casa es preciosa. No es cualquier casa. Déjeme que le platique algo. Esto era una fábrica de textiles. Una pequeña fábrica, un taller donde tenían unos telares y hacían algunas cosillas. Cuando se fueron, se puso a la venta y unos amigos o parientes la compraron y la adaptaron para vivir. La remodelaron de tal forma que tiene este sabor especial. Tiene un tapanco, es decir, como un segundo piso armado con estructuras metálicas, madera, barandales de herrería, unos ventanales preciosos. Y tiene estos decorados bonitos, como coloniales. Es como si estuvieras en una casa antigua, pero en pleno centro de la Ciudad de México. Además, hay espacio para todos. Caben perfectamente porque aquello tiene 5 recámaras, entonces hay un espacio para el abuelo, un espacio para el hijo, un espacio para la hija, una habitación para ellos 2 y un pequeño espacio más. Y además allá abajo hay una cocina grande, hay espacio como para un pequeño huerto. Precioso lugar. Vamos a vivir para allá. Y sí, evidentemente, los primeros días son miel sobre hojuelas. Las 2 perritas que también forman parte de la familia están encantadas, suben y bajan la escalera todo el día. Pero de pronto ya no es tanto. Y ya no es tanto por 2 o 3 cositas, porque sabe, la primera vez que se dio cuenta W de esto, supo que algo no estaba nada bien. Al ir subiendo la escalera, de pronto, al llegar al primer descanso, las perritas se detuvieron y se dieron la vuelta y regresaron por donde vinieron. Y ella sintió en ese momento claramente cómo esto pasó junto a ella. Esto que ni siquiera ella misma pudo ver, no pudo definirlo, era algo como una sombra, como esta sombra que de pronto se forma y te pasa al lado, pero puedes voltear, la siente, la percibe, pero no tiene una cara, no tiene unas manos, no tiene un cuerpo, y siente el golpe y el frío inmediatamente. Detrás de ella se va y continúa su marcha para perderse. A partir de ese momento los fenómenos comenzaron a ir creciendo, como suele ocurrir en estos casos, poco a poco, poco a poco. De pronto ya no solo era la sombra que te alcanza en la escalera y se va. De pronto es que estás en la cocina haciendo algo y está junto a ti. La tienes ahí pegada, como si quisiera agarrarte, como si quisiera sujetarte. Y entonces ocurre también aquello de los pasos, que estás a mitad de la noche viendo una película. No les gustan las de horror. Ven películas de la tele. Estamos probablemente a finales de los 2000, 1999, 2000, y están sentados viendo la tele. Cuando de pronto alguien baja la escalera rápidamente. Ambos, ella y su esposo, voltean, pero ahí no hay nadie. No hay nadie en la escalera y sin embargo están escuchando los pasos de esta persona que baja y acto seguido alguien más y se oye como si hubiera varias personas. En ese momento, en la soledad y la tranquilidad del interior de su casa, el abuelo está dormido, el chico está dormido, la nena está dormida y alguien está bajando de la escalera y parece que se estuvieran juntando allí donde ellos están a su alrededor. Son cristianos evangélicos. No practican ninguna suerte de adivinación, no tienen cosas prohibidas, cosas negativas, son personas sanas mentalmente, son personas que además dan clases, son catedráticos, tienen una familia hermosa, tienen una casa hermosa y de pronto empieza esto. La hija también los escuchó. Conforme fue pasando el tiempo ella se hizo más perceptiva y también los escuchaba. Escuchaba como alguien caminaba desde su habitación hacia afuera y le daba mucho miedo. Y le daba mucho miedo porque aquello hacía que las cosas se sintieran raras, como el día que está con una amiguita, plática y plática, bien contentas de cosas de niñas, cuando de pronto oyen cómo se caen todos los trastes abajo, se rompen, golpean, y cuando se asoman no hay nada. Pero cuando bajan la escalera claramente sienten como alguien va subiendo, y como de pronto todo empieza a sentirse como si hubiera más personas viendo, pero no hay nada. Los ruidos van creciendo. Se puede ver claramente que hay varias presencias allí.
W tiene esa habilidad. No puede decir que es eso oscuro, pero sí puede decir que hay un hombre mayor. Se ve claramente que es una persona mayor con sombrero, que de pronto camina y avanza. También hay otros más pequeños como niños, como si estuvieran todos aquí atrapados. Luego están los otros allá abajo, mujeres, hombres. Hay varias presencias que se están volviendo muy fuertes o por lo menos se hacen muy persistentes cada vez, y así los ruidos van creciendo. Los fenómenos de sombras también son perceptibles para otras personas, como aquel día que su hijo y su amigo están sentados en la tele con un juego de video de aquellos de antes, cuando claramente ven pasar a alguien. Cuando voltean, esperan que sea el abuelo, que ha cruzado por donde ellos están. Pero el abuelo no ha bajado, está en su habitación descansando. Pero han visto a esta persona claramente. El problema es que ha pasado por el lado interior de la casa, no por la ventana, como si alguien estuviera afuera, por dentro. Entre el televisor y la ventana lo han visto pasar. Por supuesto que se espantan y el amigo no volvería. Y algún tiempo después, cuando el hijo trae a casa a su primera novia. Es un momento especial. La va a presentar, es una chiquilla, son noviecitos todavía de manita sudada. A la antigua, y además son buenas personas, no son ahí unos pícaros. El hecho es que él le quiere presumir su habitación. Le va a enseñar su habitación. Papá y mamá están abajo, el abuelo está por allá. No se imagine usted cosas pecaminosas. El hecho es que suben corriendo para enseñarle su espacio, su lugar. Después de un momento vienen de regreso, por supuesto, le va dando la manita para que baje con cuidado la escalera cuando de pronto uno de los cuadros de la escalera se suelta y golpea a la niña. La golpea en la cara, pero no hay de dónde. No se pudo haber soltado. Por supuesto, la chica se espanta muchísimo. Vaya usted a saber, ese detalle no lo sabemos, pero quizá no volvió. Y poco a poco aquello se hizo más fuerte. De pronto estabas en la habitación y alguien te cerraba la puerta y no podías salir. Y fue cuando ocurrió por primera vez eso. Es de madrugada. Todo está en silencio. Los chicos están en sus habitaciones y el abuelo falleció hace algún tiempo. No mucho. Es una pérdida enorme, su habitación sigue cerrada y el silencio total de aquel inmueble. Cuando de pronto empieza a escuchar esta especie de gemido. Es como un gruñido, como algo tan raro, tan extraño, que se incorpora. W siente mucho estas cosas, las percibe. Y en cuanto se incorpora y se sienta sobre de la cama, se da cuenta que algo malo está ocurriendo porque su respiración forma estas pequeñas nubecillas, y al voltear a ver a su esposo para decirle qué está pasando, se da cuenta que el que está haciendo el ruido feo es él, que está paralizado, totalmente estático, con la boca entreabierta, los ojos muy abiertos y sin poderse mover. Es obvio que está consciente porque ella lo está viendo, y se da cuenta que él la está viendo, los ojos revelan eso. Hay una enorme oscuridad en la habitación, inusualmente oscura, como si por ninguna parte se filtrara la luz, aun cuando cotidianamente, por las ventanas, por el tragaluz, por todos lados, es la Ciudad de México, hay luz siempre. Pero ahora mismo no. Y es cuando ella, sujetándole la mano, comienza a orar muy fuerte, comienza a recitar versículos bíblicos. Es una mujer de fe. Y aprendió mucho tiempo atrás a ser una persona que confía en el Altísimo y a no espantarse. Ella recuerda aquella vez que en una visita a un pueblito lejano en Michoacán, México, pasó toda la noche hablando con un señor mayor de sombrero y ropa blanca. Toda la noche se la pasó platicando. Aquel señor no se iba y ella no tenía sueño, se le había espantado el sueño, así es que siguió platicando hasta que poco antes del amanecer aquel hombre se disculpó y se fue. Era el abuelo de la dueña de la casa, ya había muerto 30 o 40 años atrás. Le mostraron una foto y ese era el hombre con el que había estado hablando, así es que aprendió que a veces las personas no se van. Pero esta noche es horrible porque ella ha percibido algo totalmente diferente, algo que no se imaginaba nunca que pudiera pasar. Su esposo está ocupado, algo lo detiene, algo lo sujeta. La oración termina por liberarlo y de pronto él respira y se une a la oración. Está consciente, todo el tiempo ha estado consciente. Cuando se unen a la oración, de pronto la habitación comienza a iluminarse otra vez. Sería la primera vez, pero no la única. A partir de ese momento, el miedo comienza a crecer en W porque sabe algo. Los chicos no son tan grandes, no son tan fuertes y le preocupa a su niña.
Todas las noches, varias veces durante la noche se levanta para ir a echar un ojito y más de una vez se da cuenta que algo no está nada bien porque la niña viene a dormir con ellos, se mete a su habitación y se da cuenta que algo está pasando. La casa es fría, es oscura. Y estas noches en las que se oye el ruido, parece que alguien estuviera hablando, parece que estuvieran discutiendo, pero no se entiende lo que dicen. Hay voces de hombres, de mujeres, murmuran, algunos de ellos parecen gritar como si estuvieran peleando, pero no se entiende qué ocurre. A veces está el grito aquel horrible. Es un grito que parece de muerte, como si fuera una memoria de algo que ocurrió. Y de nueva cuenta, el gemido. Cuando ella escucha esto, inmediatamente se incorpora, toma de la mano a su esposo y comienza a hacer oración muy fuerte, hasta que poco a poco él va recuperando la conciencia y se vuelve a unir a la oración, y así continúan hasta el amanecer. Pero cada vez se vuelven más frecuentes. Y ocurre aquello. Esa noche ella lo tiene tan presente, nunca se le va a olvidar, no puede olvidarlo. Han pasado un par de años desde la muerte del abuelo, y también desde que comenzaran estos fenómenos. Aquella madrugada, ambos están durmiendo, pero ella tiene el sueño especialmente ligero, está acostumbrada a percibir los mínimos movimientos de su hijo, de su hija, cualquier cosa, para incorporarse rápidamente. Escucha el gemido del esposo, ese horrible gemido de la parálisis. No es eso que se imagina usted, no es epilepsia. Tampoco es una especie de convulsión, no, está consciente. Simplemente no se puede mover y hace ese gemido para llamar la atención. Ella inmediatamente se da la vuelta. Pero antes de que pueda tomar la mano de su esposo se da cuenta que hay algo diferente esta vez, porque junto a él, lo que está viendo, está presionándolo. Hay algo allí. Hay un ser de oscuridad, así como se lo estoy diciendo. Puede distinguir esta especie de manos, esta especie de garras que están sujetando a su esposo y oprimiéndolo contra la cama con toda la fuerza, como si hubiera ahí un ser, un monstruo literalmente aplastándolo contra la cama, y cuando gira la vista se da cuenta que no es uno, sino que hay algo más. Son varias estas especies de garras, como de manos descarnadas, que están sujetándolo. Ella alcanza a gritar el nombre de Jesucristo, y acto seguido comienza a hablar y a orar con una voz poderosa, con una voz tan fuerte, tan extraña, como nunca había sentido ella. En el momento en el que está haciendo esto, la cama comienza a vibrar, y a vibrar, y a vibrar, como si se fuera a desbaratar, como si toda la habitación fuera a desintegrarse. Recuerde que estamos en un tapanco, que es un segundo piso, construido a base de vigas de acero y cubierto de madera. Pareciera que la cama se fuera a partir y a filtrarse por el piso. Es horrible aquello, pero ella no pierde un minuto y sigue llamando la protección divina. Una y otra vez al Señor Jesús, pidiendo que venga, que su ángel poderoso los proteja, que la sangre de Cristo. Y hay un instante en el que su voz hace temblar todas las ventanas. Sus hijos despiertan, pero no se atreven a entrar, están en sus habitaciones. Si acaso el niño ha corrido a la habitación de la niña porque saben que algo está muy mal, los perros aúllan. Pero no solo los propios, sino afuera, y el ruido es tal que pareciera por un momento que toda la casa fuera a caer, las ventanas, los objetos, las cosas, todo aquello vibra hasta que de pronto, ¡pah!, en una especie de destello raro, algo que sucede parece llevarse todo esto, y el esposo se levanta, como si le hubieran quitado un enorme peso de encima, dolorido, golpeado. Se arrodilla y comienza a hacer oración. Déjeme decirle que cuando uno sufre convulsiones epilépticas, yo he sido testigo, tarda mucho en reaccionar. No simplemente reacciona, se levanta y se pone a rezar. Tarda. Incluso la respiración es compleja y él simplemente se une a la oración, se sujetan de las manos, arrodillados junto a la cama, que no deja de temblar todo esto hasta que finalmente hay esta sensación tan rara. Todo el tiempo ha hecho tanto frío. Y ahora mismo se ha calmado y de pronto la habitación comienza a entrarle la luz por todas partes. Se siente tan a gusto aquello. ¿Cómo se ha iluminado? ¿Acaso nunca había habido una lámpara afuera? Por supuesto que siempre ha estado allí, pero la luz nunca entró. Unos momentos después, ambas perritas que siempre les acompañan vienen moviendo la cola alegremente, lengüeteándoles como para revisar si están todos bien. Los niños vienen. Durante los días siguientes, harán oración en cada uno de los rincones de la casa, en cada uno de ellos.
Se arrodillan y piden la clemencia al cielo, el apoyo, la protección, hasta que llegan a aquella habitación atrás, al fondo. Allí, al fondo de la casa, cerca de donde están los trastos viejos, todo esto, es donde vuelve a ocurrir esto. Cuando se arrodillan para hacer oración con las manos en alto, con los ojos cerrados, pronunciando los versículos bíblicos, de pronto aquello aparece de nuevo. Ella lo puede ver. Lo puede ver claramente, los demás no, pero sienten la presencia. Es algo oscuro, es algo amorfo, que por momentos pareciera cobrar la forma de una persona, de un ser humano, pero por momentos no. Y empieza a agredirles. Es obvio que esa es su intención, atacarlos, vencerlos, doblarlos, que tengan el miedo, que no puedan seguir adelante, pero al cerrar los ojos, comienzan a sentir el alivio de cómo una presencia prodigiosa, protectora, poderosa, extiende sus alas sobre ellos. De pronto ya no está. Han pasado los años y la casa sigue teniendo lo suyo. No todos se fueron, pero los que se han quedado a veces hacen un poco de ruido. A veces ves cómo sale alguien de una habitación y cruza para otra, apenado, como si tuviera pena de que lo has visto. O como de pronto los perros se mueven de donde están, como para dejar pasar a alguien. Los oscuros ya no están. La casa huele a paz, se siente bien. Hay un detalle importante y es que las plantas, toda esa variedad de plantas que están sobre una mesa en la parte central, están verdes, maravillosamente verdes, señal de que la vida ha triunfado. Señal de que aquello se ha marchado. Señal de que el bien se sobrepone al mal, pero que existen algunas personas que por miedo, por desconocimiento, por lo que sea, no se han ido. Y es que sabe algo curioso. El antiguo cementerio del que le hablaba al principio del programa estaba ahí, justamente ahí, en donde esta vieja casa, ahí cerquita de la antigua iglesia, en donde estuvo el camposanto. Allí fueron a construirla años después, muchísimos años después. Y lo que estaba abajo sigue estando abajo, pero no solo eso. Este lugar tenía una historia, tenía una atracción extraña porque, ¿sabe? Cuando estalla la Revolución Mexicana y sobrevienen los momentos más violentos en este país, allí, ahí donde está esa casa, hubo una batalla. En la llamada Decena Trágica, cuando el presidente democráticamente electo Francisco I. Madero fue asesinado y una serie de golpes de Estado se vinieron sucediendo en esa iglesia que está a unos pocos metros, se libró una batalla tremenda. Muchos murieron. Por todos los bandos, no importa de qué bando eran, murieron y ahí quedaron. Nadie vino a por ellos. Nadie los buscó. Terminaron en zanjas, en tumbas superficiales, escondidos por ahí donde cayeron. Porque cuando esto ocurrió, nadie se atrevía a salir por el temor. Porque si te veían recogiendo un muerto de un bando, el otro bando podía venir y matarte. O si te veían recogiendo un soldado, alguien vendría y te pegaría un tiro. Por lo que nadie recuperó los cuerpos. Se quedaron ahí. Y en este lugar, precisamente, es donde vivía W. ¿Qué eran estas presencias? Es muy probable que todo estuviera relacionado y que en algún momento alguien, por el temor, por la ignorancia, por la aventura, por lo que fuera, haya hecho algo en esa casa. Ese lugar de por sí debe de haber tenido muchos espantos. Todas estas presencias de estas personas que vagaban después de la muerte estaban por allí. El detalle es que algún chistoso, quizá por divertirse, quizá por curiosidad, quizá por lo que sea, abrió algo. Y fue cuando llegaron los oscuros, aquellos otros que se apoderaron del inmueble, controlaron a los que vagaban por ahí y del miedo y la oscuridad cayeron. Han pasado muchos años. W vive ahí. Sigue viviendo ahí. Los hijos ya se han ido, cada quien tiene sus vidas. Ella vive con su esposo, sus perros y muchas plantas. Señal de que la vida continúa. Y en esta ocasión, cuando se dice por qué espantan en este lugar, realmente es porque en este lugar
hubo un cementerio y muchas otras razones para que se dieran los fenómenos paranormales. Es la llamada Colonia Doctores, Ciudad de México. Después de platicar esta historia, que nos fue compartida vía correo electrónico, le agradecemos mucho a la persona que nos ha compartido el texto, el que nos haya compartido no solamente el texto, sino también las imágenes. Déjeme decirle que estas imágenes que hemos estado compartiendo de esta última propiedad son las imágenes actuales, las imágenes reales de este lugar donde sucedieron estos acontecimientos. Agradecemos enormemente y por respeto a la privacidad no hemos dado ningún dato adicional y hemos tratado de evitar cualquier imagen que denote de quién se trata y vulnere así la privacidad de las personas. Pero lo agradecemos enormemente y mandamos un fuerte abrazo a todos por casa. Y ahora, si me lo permite, vamos a mandarle un enorme abrazo a Camila. Camila está cumpliendo años y está en Salta, en Argentina, y es un lugar en donde las personas tienen una forma de hablar muy bonita, muy peculiar y muy tradicional. Camila y su mamá, Mabel, suelen ver algunos programas. No todos, hay algunos que no son apropiados, pero cuando los ven a ella le encanta el del silbón, y hasta repite el silbido. Así que va el abrazo fuerte. Alex La Racilla y su esposa Claudia, que siempre nos escuchan en Guadalajara, Jalisco. Claudia está entrando, si estoy en lo correcto, a la carrera, a echarle muchas ganas, se ha esforzado muchísimo a sacar adelante el futuro. Francisco y Sol, ellos están en Argentina y tienen una familia preciosa con 5 hijos. Su abuela, la abuela de Francisco, les manda un abrazo a todos y cada uno de ellos. Es la señora Alejandra Grassi, que siempre nos acompaña. Todo el mundo sabe de ella, todo el mundo la ve en el chat, así es que va el abrazo fuerte. También quiero mandarle un abrazo a Alan Chus, de parte de Alejandra Isabel, que es su mamá y están en Argentina. Para la arquitecta Adriana Franco. Adriana es una arquitecta que está creando proyectos geniales. Le echa muchas ganas a su trabajo, es una persona muy creativa y cuando está trabajando, ¿sabe qué? Está escuchando Relatos del Lado Oscuro. Gracias por permitirnos estar con usted. Le mandamos un abrazo, arquitecta. Para Ana María Melián Falero, que nos acompaña siempre. Miguel y su esposa Elizabeth Tapia, que cumplen años de casados este mes. Marta Alejandra Pérez. Aitana, de parte de su novio Alejandro Jiménez. ¡Qué padre nombre! Linda Estefanía Willey. Para Clara Delgado. Para Landon, de parte de su papá Luis Chávez. Guadalupe Troche, que se encuentra en Guanajuato, México, un lugar bellísimo. Judith Chicao, en Uruguay, que desde allá nos acompaña siempre. Jesús Gutiérrez Martínez en Guadalajara, México. Karina Pinasco. La tenemos muy presente, Karina. Muchas gracias por acompañarnos en Buenos Aires, en Argentina. Para la graduada de Medicina, Ángela María Murillo, una enorme felicitación. ¿Cómo necesitamos grandes médicos? Hay pocos que pueda decirse grandes médicos. Hay muchos médicos excepcionales, pero grandes hay pocos. Hay que luchar por ello. A salvar vidas. Felicidades. Y luego por aquí tengo Abimael León. Él felicita a su esposa por su cumpleaños y a la maravillosa y preciosa Cielo, su niña. Ariana, que se encuentra en Bogotá, Colombia. Su mamá la felicita. Su mamá es Nadia Camacho. Un abrazo para Melissa, que nos acompaña desde Umbría, en Italia. Me encanta saber que nos acompañan desde allá. Una felicitación enorme para Lola Argento, en Buenos Aires. Su mamá, Vittorio y Mariano le mandan una enorme felicitación. Luego aquí tengo a Orlando José Ojeda Oropesa. Él está en Santiago de Chile, aunque su familia está en Venezuela, y toda la familia le manda una felicitación enorme. El tío José, el papá Orlando, Xiomara, su mamá, el abuelo, todos le mandan un enorme abrazo, y desde aquí nosotros nos unimos a esa felicitación. Luego tengo a Guillermo Pérez en San Luis Potosí, a Celedonio de parte de su mamá María Mercedes Valenzuela, un gran abrazo, y Graciela Marchiaro en Buenos Aires. Marchiaro o Marchiaro. En Argentina ha habido muchísimos apellidos italianos por la enorme migración italiana, así es que tiene un sabor particular. Y la cocina, mamma mía, qué cosas comen allá. Muy buenas noches y que descansen en paz.